Bienvenidos a El Diálogo. A ver, piensen por un momento en las grandes estaciones de tren del siglo XIX. Grand Central en Nueva York, St. Pancras en Londres, la Estación Central de Amberes. Son auténticos palacios de hierro, cristal y piedra. La historia oficial nos dice que son monumentos a la era del vapor, catedrales del progreso, vaya, construidas por imperios y magnates en la cima de su poder. Pero el material que analizamos hoy sugiere que si miras de cerca, bueno, empiezan a aparecer grietas en esa historia. Hay demasiadas cosas que no cuadran, y aquí pues surge la pregunta que vamos a explorar. ¿Fueron estas estaciones la culminación gloriosa de la revolución industrial, o eran en realidad la infraestructura heredada de una civilización tecnológica anterior cuyo verdadero propósito hemos olvidado? Yo defenderé la primera visión, que son el producto lógico y asombroso de la ambición de su tiempo. Y yo mantendré que la acumulación de pruebas sugiere algo mucho más radical, que estas estructuras no se construyeron originalmente para los trenes de vapor, sino que fueron en realidad una red tecnológica global preexistente que fue simplemente reocupada y adaptada para el transporte ferroviario. Bien, pues déjame empezar sentando las bases de mi argumento. Para mí, la clave es entender el espíritu de la época, la llamada Edad Dorada. Entre 1850 y 1920, el mundo vivía una explosión de nacionalismo, de competencia industrial y una fe casi ciega en el progreso tecnológico. Las naciones y las grandes corporaciones ferroviarias no solo competían en kilómetros de vía o en velocidad, competían en prestigio, y la arquitectura era el campo de batalla. Una gran estación no era solo un lugar para coger un tren, era una declaración de intenciones, era la puerta de entrada a tu ciudad, a tu nación. Por eso usaban los materiales más nobles, mármol, granito, cobre, y las escalas más grandiosas. Querían que te sintieras pequeño, abrumado por el poder y la riqueza de la civilización que había creado eso. La proliferación de estaciones ornamentadas, incluso en ciudades que hoy nos parecen secundarias, pues respondía a esa lógica de especulación y optimismo desbordante. Cada pueblo soñaba con ser la próxima Chicago. No hay misterio, es la ambición humana a una escala que hoy simplemente nos cuesta imaginar. A ver, la historia que cuentas es bonita, sí, es la que todos hemos aprendido. El problema es que se desmorona en cuanto le aplicas un poco de escrutinio. Yo no parto de la ambición, parto de las anomalías. Y la primera, y más grande, es la coordinación global. Estamos hablando de la aparición casi simultánea, en 6 continentes, de estructuras con diseños, técnicas constructivas y elementos arquitectónicos prácticamente idénticos. Y esto en una época sin internet, sin llamadas, donde un viaje transatlántico duraba semanas. La explicación de que fue el estilo de la época se queda muy corta. Pero es que, más allá de eso, están las imposibilidades tecnológicas. Pensemos en la calefacción. Se nos habla de sistemas de calefacción radiante capaces de calentar volúmenes de aire gigantescos como catedrales. Con la tecnología de carbón del siglo XIX, eso habría requerido unas salas de calderas del tamaño de una fábrica, generando montañas de hollín y cenizas cada día. No hay ni rastro de ellas en los planos, ni en las fotos, ni en las estructuras. Y la anomalía definitiva: se han encontrado conductos para cableado eléctrico en los cimientos de estaciones como Grand Central, construidas décadas antes de que la electricidad fuera una realidad comercial. O sea, no estaban construyendo para el vapor, estaban construyendo para una tecnología que, según la historia oficial, aún no existía. Vale, veo la lógica de tu argumento, pero choca directamente con la evidencia histórica que sí tenemos. Empecemos por la coordinación global. No es prueba de un plano maestro olvidado, sino del carácter profundamente internacional de los movimientos intelectuales del siglo XIX. Estilos como el Beaux Arts, esa arquitectura palaciaga y ostentosa que ves en la Ópera de París, o el neogótico, que intentaba recrear la majestuosidad de las catedrales medievales, pues no eran secretos de Estado. Las ideas circulaban a una velocidad increíble para la época a través de revistas de arquitectura, de las grandes exposiciones universales que se celebraban en Londres o París, y sobre todo a través de los propios arquitectos e ingenieros que viajaban y se formaban en las mismas escuelas de París o Berlín. Un momento, ¿me estás diciendo que un arquitecto en Buenos Aires, otro en la India británica y otro en Berlín, que además a menudo trabajaban para empresas rivales, llegaron no solo a usar el mismo estilo, sino a emplear las mismas proporciones exactas, el mismo tipo de ladrillo, incluso los mismos ángulos en las vigas del tejado? ¿Por pura casualidad o porque leyeron la misma revista?
La imitación no explica este nivel de estandarización técnica. Es como si hoy todos los fabricantes de coches del mundo, sin hablarse, decidieran usar exactamente el mismo tornillo para las ruedas. No es creíble. Sugiere que todos estaban trabajando a partir del mismo manual de instrucciones, uno que ya existía. No digo que fuera casualidad, digo que fue convergencia. La ingeniería de la época resolvía los mismos problemas con las mejores soluciones disponibles, y esas soluciones se difundían. Si el hierro forjado de una determinada manera era lo más eficiente para cubrir grandes luces, pues todos acabarían usándolo. Es evolución convergente, como la que hace que los tiburones y los delfines tengan formas parecidas. Pero esto me lleva a tu segundo punto, el que creo que es el verdadero núcleo de tu argumento: las supuestas anomalías energéticas. Es que son el verdadero problema. No es una suposición, es una contradicción física. Dices que no hay pruebas de las salas de calderas porque se perdieron los registros o se demolieron. Pero tenemos algo mejor que los registros: las fotografías. Míralas. Fotos de los años 1890, 1900 muestran interiores con suelos de mármol blanco impolutos, cristaleras gigantescas por las que entra la luz a raudales, techos altísimos sin una mancha de hollín. Ahora intenta imaginar el funcionamiento de una locomotora de vapor de la época. Carbón, humo, hollín por todas partes y supuestamente un sistema de calefacción basado en quemar toneladas de carbón al día. Esos lugares deberían haber estado cubiertos por una capa de suciedad negra y grasienta constantemente. ¿Cómo movían el carbón y retiraban las cenizas sin que nadie lo viera, sin manchar nada? La pulcritud casi clínica de esas estaciones es incompatible con la tecnología que se supone que las alimentaba. Es un buen punto. Reconozco que la logística de la limpieza debió de ser una pesadilla, pero atribuirlo a una tecnología secreta me parece un salto demasiado grande. La mano de obra era increíblemente barata y los ejércitos de personal de limpieza constantes. Quizás subestimamos su capacidad para mantener esas apariencias. Y en cuanto a los conductos eléctricos, sigo pensando que no es una anomalía, sino una prueba de una visión de futuro asombrosa. Estos arquitectos no construían para la semana que viene, construían para los siglos. Sabían por las ferias y los inventores que la electricidad era el futuro y prepararon sus edificios para ello. Es un acto de fe en el progreso, no la prueba de un pasado oculto. Pero es que no hablamos solo de conductos vacíos. Hay registros de algunas de estas estaciones consumiendo cantidades de energía eléctrica, hablamos de megavatios, en fechas tan tempranas como 1902. En esa época, una ciudad entera a duras penas podía iluminar unas pocas calles principales. Para generar esa cantidad de electricidad se habría necesitado una central eléctrica dedicada, un edificio enorme con sus chimeneas que simplemente no existe en los mapas ni en los registros de la época junto a esas estaciones. Es como encontrar el registro de datos de un superordenador en los planos de una máquina de escribir. La fuente de energía que se necesitaba para hacer funcionar estas catedrales simplemente no cuadra con la tecnología disponible. La energía no venía de una central de carbón al lado, tenía que venir de otro sitio. Vale, entonces la pregunta cambia. Si la energía no venía de donde decimos, ¿de dónde venía? ¿Y cuál era el propósito real de todo esto? Porque ahí es donde tu teoría da el salto más audaz. Exacto, piénsalo de esta manera. No estaban construyendo carreteras para coches, estaban instalando el cableado eléctrico de un continente. La red ferroviaria no era principalmente para el transporte, era para la distribución de energía. Los raíles no eran el camino, eran el cable. Dos conductores metálicos perfectamente aislados recorriendo miles de kilómetros. Y las estaciones no eran garajes, eran los enchufes gigantes de las ciudades. Eran nodos, subestaciones, transformadores de energía. De repente todo encaja. Las torres altísimas con remates metálicos no son decoración, son antenas o receptores. Los enormes tejados de cobre no son un lujo estético, son conductores gigantes. Y la famosa estandarización del tiempo de 1883, impuesta de la noche a la mañana por las compañías ferroviarias, Fue una necesidad logística urgente para evitar que los trenes chocaran. Antes cada ciudad tenía su propia hora. Era un caos absoluto y peligrosísimo. ¿Saben lo que implica? Corporaciones privadas, a menudo rivales feroces, se ponen de acuerdo para cambiar la forma en que millones de personas perciben el tiempo. Y todo el mundo lo acepta sin más. ¿Por qué? Porque no era por conveniencia.
Era un requisito técnico. Para que una red energética a escala continental funcione, necesita estar perfectamente sincronizada. La estandarización del tiempo no era para los pasajeros, era para la propia red. Sincronizaron el sistema. Es una teoría fascinante, de verdad, muy elegante. Pero creo que es un caso clásico de mirar al pasado con ojos del siglo XXI. La estructura radial de las redes, saliendo de las grandes ciudades hacia la periferia, es el diseño más lógico y eficiente para mover personas y mercancías, no para distribuir energía. Los materiales, como el cobre, se usaban por sus propiedades conocidas: durabilidad, maleabilidad y sí, su belleza. Y la hora estándar fue una de las innovaciones de gestión más importantes del siglo XIX. Resolvió un problema real y mortal. Atribuir todo esto a una red energética fantasma es ignorar las explicaciones mucho más sencillas y documentadas que tenemos delante. No necesitamos una civilización perdida para explicarlo, solo la ambición y el ingenio humanos. Pero esa ambición parece terminar de golpe. ¿Por qué alrededor de 1920 se deja de construir así? De repente, la era de los palacios del vapor se acaba y pasamos a la arquitectura funcional y austera del modernismo. Y lo que es más sospechoso, ¿por qué demolerlas? La destrucción de la estación de Pensilvania en Nueva York en 1963 fue un acto de vandalismo cultural. Nos dicen que fue por razones económicas, pero era una obra maestra absoluta. La explicación convencional es que mantenerla era caro. Mi pregunta es, ¿y si el motivo no era económico? ¿Y si el objetivo era borrar la prueba física de una tecnología que ya no se entendía o que resultaba incómoda para la nueva narrativa del petróleo y los motores de combustión? A veces, para instalar un nuevo sistema operativo, primero tienes que borrar por completo el disco duro. La demolición de Penn Station fue una tragedia y, de hecho, fue el catalizador que dio origen al movimiento de preservación histórica en Estados Unidos. Sin su pérdida, probablemente habríamos perdido también Grand Central. Pero atribuirlo a una conspiración para borrar el pasado me parece un salto demasiado grande. La explicación económica, aunque brutal, es mucho más plausible. El valor del suelo en el centro de Manhattan era astronómico, y el cambio de estilo arquitectónico es algo que vemos en todas las épocas. El modernismo y el Art Deco no eran solo estilos, eran filosofías que rechazaban la ornamentación del pasado en favor de la función. La cultura cambió, y la arquitectura cambió con ella. Es el ciclo natural de la historia, no una conspiración. Se demolieron por dinero y por un cambio de gusto, no para ocultar un secreto. Para resumir mi postura, creo que estas estaciones son exactamente lo que parecen ser, pero a una escala que hoy nos intimida. Construcción de un futuro monumental. Las anomalias que mencionas, pueden explicarse por el contexto de la época. La globalización de las ideas, una ingeniería audaz que se adelantaba a su tiempo y ciclos económicos y culturales que explican tanto su auge como su caída. No necesitamos inventar una historia secreta cuando la historia real ya es suficientemente impresionante. Y yo, para concluir, sigo pensando que la suma de las partes apunta a algo distinto. La explicación convencional requiere que aceptemos una serie de coincidencias y casualidades que juntas desafían la probabilidad. La coordinación global, las tecnologías energéticas que no encajan, la logística imposible de la limpieza, la arquitectura sobredimensionada para su supuesto uso. Para mí, la hipótesis de una red preexistente que fue redescubierta y adaptada, aunque parezca radical, es en realidad la explicación más simple, porque resuelve todas estas contradicciones, con un solo movimiento. La historia que nos han contado deja demasiadas preguntas importantes en el aire. Lo que está claro es que estas catedrales del vapor son mucho más que simples edificios. Nos obligan a mirar de nuevo un periodo de nuestra historia que creíamos conocer bien y a cuestionar las narrativas que hemos dado por sentadas. Los mismos muros de piedra y acero pueden contar historias radicalmente diferentes dependiendo de cómo los mires. Exactamente. Y quizás la tarea no sea encontrar la respuesta definitiva, sino seguir explorando estos vestigios con la mente abierta y preguntarnos si las verdaderas ambiciones de la era que los produjo son las que nos han contado, o si la verdad es mucho más extraña y fascinante de lo que jamás imaginamos.